Hoy, en la tertulia de Estímulo, ponemos el foco en el branding en plena era del scroll infinito. Con Jaume Casas, CEO de Estímulo, y Daniel Lozano, ingeniero mecánico convertido en director creativo, analizamos cómo las marcas técnicas e industriales pueden dejar de ser invisibles y construir una imagen sólida y reconocible. En este episodio descubrirás por qué el branding va mucho más allá de un logo, cómo combinar métricas, estrategia y contenido, y qué primeros pasos puede dar cualquier empresa para empezar a trabajar su marca desde hoy. También existen muchas estrategias como que te generen contenido instaladores o un cliente tuyo le das un servicio para que te deje un review en Google Maps y subes una captura de Google Maps a... ¿Podríamos compartir algunos tips para alguien que ha descubierto que el branding puede ser algo muy relevante para su negocio? Otra herramienta muy buena que hemos descubierto este año y creemos que está muy hablada, pero la clave es... Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Estímulo, en este caso en formato tertulia, en el que hoy queríamos profundizar en qué es el branding hoy. En un mundo de contenido constante, ¿no? Cambiante, de scrolls infinitos, hoy tenemos a Jaume Casas, CEO de Estímulo. Un placer. También nos puedes aportar esta visión del mundo del diseño industrial relacionado con el mundo del branding. Y Dani Lozano, que tienes una historia un poco particular, ¿no? Porque vienes de la ingeniería mecánica y das el salto al mundo de la creación de contenidos y más específicamente seremos director creativo, ¿no? ¿Cómo es este paso? Este paso fue sin querer, fue en tercero de carrera de ingeniería mecánica, cuando estábamos trabajando en un coche, en un Funko Pop de un Fórmula 1 un poco, o sea, es como una categoría donde los estudiantes hacen coches y todos estábamos súper enfocados en la fibra de carbono, en mejorar el peso, la resistencia, el performance, hasta que un día tengo que ir a comprar fibra de carbono y rompo el cerdito delante del señor y tengo 120 euros, no me llegaba para la fibra. Y le pedí recortes y trapos. Y ese señor me dijo, no, te patrocino y te lo puedes llevar todo. Entonces fue como, como que un patrocinio. Al final nosotros construíamos un coche con financiamiento de empresas que no tenían, que eran de ingeniería, pero no tenían muchas opciones de conseguir hacer crecer sus marcas o llegar a otros partners. Y utilizaban ese equipo un poco para esto. Para que también luego cuando fuéramos ingenieros, saber de ellos. Entonces ahí ya empecé a darme cuenta que el performance no solo era técnica. Es decir, que tener un coche rápido no era garantía tampoco de ganar carreras, ¿no? Claro, muchos equipos muy buenos eran muy buenos también en branding, en marketing, en ayudando a estas empresas. Recibían mucho dinero, podían investigar mucho, hacer mejores coches, mejor performance. Y ahí ya fue como una semilla que se me quedó en la cabeza y durante esos años como que no te la vas sacando y llega un punto donde dices, no, es que es súper necesario que incluso las empresas más técnicas cuiden muy bien estos detalles, porque yo lo veo precioso este mundo y creo que merece. Claro, nosotros en el estudio que cada vez tenemos proyectos más complejos, ¿no? Más tecnología. ¿Qué es el marketing hoy, Dani? Claro, cuando hablamos de qué es el marketing o exacto el branding, la definición por excelencia y la definición rápida es como qué dicen de ti cuando no estás delante. Eso es lo que escuchamos en muchos sitios. Pero al final el branding son todas esa serie de acciones que haces para explicar tu propuesta de valor. Y en el branding no puedes muchas veces esperar un payback directo. Tienes que entender que es igual una estrategia a largo plazo y es una parte más de tu funnel de marketing. O sea, como tu plan de marketing va a definir qué estrategias de branding hay. Bueno, es un poco lo que hemos estado trabajando en Estímulo, ¿no? También que no solo es válido para productos, sino que también para servicios. El hecho de cómo trabajas esta marca, ¿no? y con esos contenidos, porque es un proceso o es una cosa inmediata. Sí, o sea, la marca es algo que puede ser muy relevante para un producto, para una empresa, para una persona. Al final es lo que, como decía Dani, es la percepción que tienen sobre ti o sobre lo que haces. Entonces, nosotros desde Estímulo estamos intentando trabajar el branding para transmitir
qué es lo que hacemos, qué es de lo que somos capaces, qué es lo que te podemos aportar. Y esto se hace a través de las diferentes acciones que Dani nos puede contar perfectamente, porque él junto a Víctor y al resto del equipo pues son quien las están ejecutando, ¿no? En el día a día. Em, entonces, sí, sería eso. Es importante para un producto, para una empresa, para una persona. Es decir, que tampoco tenemos que hablar de grandes, porque a veces pensamos que el branding es para grandes compañías, ¿no? Pero vosotros que estáis en contacto con emprendedores, ¿no? con empresas medianas, industriales, tú lo comentabas, ¿en qué les puede ayudar o cuál sería la primera acción que tendrían que hacer estas empresas o emprendedores para acercarse a un branding? Yo creo que esto estará muy de acuerdo conmigo el Jaume, que a nivel de negocio lo va a aterrizar mejor, pero la primera acción es conocerse a sí mismo, a sus límites y su ética y sus valores que les guía hacia eso. Pero la siguiente acción que deberían tomar es un poco de conciencia de sus audiencias, de a quién se están dirigiendo y el estado de esas audiencias y desgranarlo, porque, por ejemplo, tú dices empresas grandes, Nike es más que el Just Do It. Nike tiene Nike Basketball, Nike Skateboard, Nike y un montón de ellas y tiene diferentes anuncios para cada una de estas audiencias. Entonces, en una empresa industrial, por ejemplo, si yo me dirijo a instaladores, primero debería conocer todo ese tipo de instaladores, si en qué plataformas están, qué consumen, incluso qué tipo de entretenimiento o qué es relevante para ellos. Pero tú, ¿qué freno crees que hay para que una empresa industrial no esté apostando por el branding? Porque a lo mejor que no es suficientemente sexy un sector industrial, cuando a lo mejor bien trabajado puede ser más efectivo que otras actividades o igual como ir a una feria, ¿no? Yo creo que aquí es tradición y desconocimiento. Es decir, el sector industrial es algo que tradicionalmente el branding se ha trabajado muy poco. Y la principal razón es que no había la percepción de que esto pudiera ayudarte mucho. Al final, si tú tienes pocos clientes, lo mejor, o por lo menos esta era la percepción hasta hace poco, de que lo óptimo es mantener una buena relación con tus clientes y no necesitas llegar a todo el mundo, crear una marca muy potente, etcétera, etcétera, porque al final tienes pocos clientes a quien vendes mucho y ese mucho va a depender de cada compañía. No obstante, cada vez hay más conocimiento del valor que puede aportarte trabajar la marca o trabajar el branding en otros sectores, pero también en el sector industrial. Y lo que estamos viendo nosotros al ayudar a diferentes compañías a trabajar tanto toda la estrategia de marketing que integra también el branding muchas veces, es que a pesar de los prejuicios que podamos tener, te ayudan mucho a captar nuevos clientes, a que la gente conozca cuáles son tus capacidades y por lo tanto si necesitan aquello que tú puedes ofrecerles, sean conscientes, confíen en ti y de algún modo te ayudan a establecer una relación con todas aquellas personas que igual todavía no son clientes tuyos, que todavía tú no los conoces, pero ellos ya te conocen a ti. Y esto ayuda en muchos casos a hacer crecer el volumen de negocio. Yo la primera fricción que me encuentro con esta gente, que hablabas aterrizando en el caso industrial, es no tengo tiempo y no tengo una buena cámara. Pero al final también existen muchas estrategias como que te generen contenido instaladores o un cliente tuyo le das un servicio para que te deje un review en Google Maps y subes una captura de Google Maps a las redes. O sea, el branding en sí es que hay muchísimas maneras. El branding hay que entenderlo como un comercial, como si fuera un comercial tuyo, que en vez de que ser limitado, puedes hablar a muchísima gente. Sí, pero, por ejemplo, el hecho de relacionado con un tema comercial no nos puede parecer que un tema comercial es que vamos a buscar una venta rápida, ¿no? Y aquí, claro. Un poco escuchando también a Jaume, es el hecho de que estamos hablando de una estrategia que implica una visión más a medio o largo plazo, sí, más que una venta. Nadie quiere un comercial que te quiere vender. Todos sabemos que un buen comercial es el que te pregunta, te escucha y cuando lleva un rato contigo te dice, mira, tengo el mismo sofá, tal, no sé qué. Al final
tú vas a empatizar mucho con él. Si te viene un comercial, pues no hemos inventado nada en las redes sociales, es la misma naturaleza humana. Y claramente a largo plazo es mejor, porque es verdad que como estamos todo el día con el móvil, se han encontrado que de media necesitas 7 impactos para seguir una cuenta o para estar atento a un tema. Entonces, claro, hay que ser más a largo plazo, más consistente que un comercial en la vida real. Pero el hecho es el mismo, una venta directa te va a asustar. Sí, aquí un matiz creo que relevante es que cuando hablamos de ese branding, aunque en la actualidad las redes sociales o Internet en toda su amplitud pueden ser palancas muy potentes para potenciar ese branding, el branding no se limita únicamente a la comunicación a través de redes sociales o a través de herramientas como, yo que sé, Google Search o cualquier otra. Son palancas muy relevantes en la actualidad, pero no son las únicas. La presencia en una feria puede afectar a tu branding. Las campañas tradicionales en la calle pueden afectar a tu branding. Y esta lista podríamos seguirla durante un buen rato. Era simplemente que matizar ese aspecto, que no quería que tuviéramos la percepción que únicamente pasa a través de tener una cámara o a través de trabajar las redes. Es una opción, no la única. Y tampoco entiendo que pasa por tener muchos likes o generar muchas visualizaciones, porque hay que canalizar todos estos leads para poderlos trabajar y definir cómo pasar del lead a un cliente, una venta, a una entrevista. Esto está muy relacionado con lo que decías al principio, ¿no? De cuál es el primer paso. El primer paso probablemente, bueno, aparte de conocerse a sí mismo, que es súper importante y no tan frecuente, pero es tener claro cuál es tu objetivo. Entonces, en función de cuáles sean tus objetivos, defines una estrategia y para analizar si esta estrategia está funcionando o no, qué se puede optimizar, necesitas traquear una serie de métricas, que son las que normalmente le llamamos los KPIs, ¿no? Y los likes, los comentarios, el engagement, las visualizaciones, son métricas. Pueden ser muy relevantes para ti en función de cuál sea tu objetivo. Igual por algún motivo en concreto tú tienes un canal de YouTube y las visualizaciones que tengan los vídeos es algo súper relevante. Pero para otra persona esa métrica puede ser muy insignificante porque su objetivo es muy diferente. Con lo cual son métricas, son útiles, lo que es importante es no perderse en ese mar de métricas y tener claro cuáles son las que son relevantes para tu caso de uso y para tus objetivos. Nosotros tenemos un dilema siempre aquí, que es solo uno. No, o sea, nos gusta mucho filosofear sobre estos temas y con Jaume a veces dimos cualidad o cantidad y hemos encontrado a lo largo de este año de probar mogollón de cosas que es cualidad y cantidad, porque al final la cantidad te va a definir lo que es cualidad para tu audiencia. Y pienso, por ejemplo, en la estrategia de YouTube, donde puedes lanzar mucho contenido y ver cómo tu audiencia, a través de sus likes o de sus visualizaciones, contesta, cómo reacciona a eso. No mides likes absolutos, mides relativos, mides que respecto a tus posts, cuál ha sido el post que mejor ha performado, porque estos temas son más relevantes para tu audiencia. Entonces ya sabes de qué podemos hablar y seguramente sea más calidad para ellos. Este es un tema que me parece a veces un particular, el hecho de que tú defines una estrategia, pero ¿qué pasa cuando el contenido te está diciendo otra cosa? ¿No? Porque, claro, a nivel estratégico lo tenemos muy claro, pero tú lo acabas de decir, a lo mejor los vídeos que estás haciendo te están indicando que a lo mejor, como comentábamos a veces, que una zona geográfica puede ser mucho más interesante o puede obligar o generar, al menos revisar ese punto estratégico, ¿no? Aquí creo que está la clave de lo que comentas, es el revisar. Al final, lo que está diciendo Dani de ir a volumen, no estoy de acuerdo en que sea la solución siempre, pero muchas veces pasa por ahí. Al final lo que nos da es información. Y esta información lo que nos obliga o debería obligarnos es a revisar la estrategia que habíamos planteado. Pueden pasar, simplificándolo mucho,
dos cosas. Una, que la estrategia fuera errónea, o dos, que esa información que estamos recibiendo ahora sea ruido. Porque imagínate que mi mercado es mercado nacional, por decirlo de algún modo. Claro, igual en alguna región de LATAM, a conseguir tráfico y visualizaciones es más económico. Pero si yo no tengo la capacidad de ofrecer mis servicios ahí, o bien viro mi estrategia de la compañía entera para ir a ofrecer un servicio ahí, si fuera el caso, pero lo más probable es que no esté llegando a la audiencia que tengo yo como objetivo. Con lo cual, lo que debería hacer es, igual son los contenidos los que no se están enfocando a retener o a llegar a la audiencia que yo quería llegar y comunicar. Igual no es el canal el adecuado. Es decir, no debemos quedarnos con la primera percepción de lo que nos dicen los datos y es importante analizar el porqué de los datos, porque ahí es donde podemos sacar información relevante y actuar en consecuencia. Tú que tienes la visión más creativa, ¿realmente la parte de contenidos puede hacer pivotar toda una estrategia definida de branding? O sea, la creatividad debe ser una solución a un problema. Es una buena definición. Y tiene que ser como muy alineada con la estrategia, como dices, Jaume. Entonces, si para ti la creatividad va a solucionar algo, sé creativo. Pero si en tu caso, por ejemplo, vendes cajitas eléctricas, como está haciendo Schneider, y la solución no es creatividad, es enséñame cosas hechas, do it yourself, tienes que coger ese camino. Y los creativos serán las personas que te generen ese contenido. Entonces, no, los contenidos no son la solución a todo, para nada. O sea, hay gente haciendo cosas espectaculares. Por ejemplo, los casos de TikTok, todo el mundo está haciendo ahora contenido seriado, que es como día 1 abriendo mi startup, día 2 consiguiendo financiación hasta que... Y esto está funcionando súper bien, con calidad baja, con creatividad baja, porque es todo un diario muy sincero. Y creo que cada vez estamos valorando más la naturalidad. Es que ahora has hablado de TikTok, un caso extremo. Si yo estoy desarrollando un nuevo dispositivo médico, ¿es creíble estar en TikTok? O, porque a veces... no sé. Claro, o sea, aquí tenemos que entender... ¿O quién tendría que estar en TikTok? ¿Todos? Muy buena pregunta, porque mucha gente tiene miedo a estar o no estar, pero tenemos que entenderlo como la gente cuando está en TikTok, ¿qué está pensando? ¿No? Está consumiendo entretenimiento. Igual está más en una faceta más dopamínica, pero esa misma persona que está consumiendo TikTok a las 6 de la tarde, a las 9 de la mañana estará súper productivo con su café en LinkedIn. ¿Pero qué estará pensando en LinkedIn? Uy, todo el mundo me está mirando. Entonces, esos hábitos de comportamiento de la plataforma son diferentes y una marca debe actuar en consecuencia a esas plataformas y generar contenidos que se adapten a ese hábito de la persona. Es como un viaje a Las Vegas y vas con tus mejores amigos, con tu pareja o con tus padres. Espero que te comportes diferente. Sería deseable. Entonces, Sí. No, claro. Cuando llegamos a Las Vegas, a lo mejor ya la tertulia tendría que tomar otra dinámica. Pero no, volviendo a aterrizar, ¿podríamos poner algunos ejemplos de marcas que podemos, más conocidas o menos conocidas, en el mundo del branding? Tú hablabas de Schneider, ¿no? Pero a lo mejor que nos queden más cerca para que podamos también ver y visualizar cada uno cómo están trabajando, cómo nos acercamos a ellas. o sea, nunca, yo cuando llegué a Estímulo, por ejemplo, tenía marcas muy relevantes, pero muy en el mercado general. Y a medida que me acerqué, me acuerdo que Jaume me enseñó ITNIC. Yo creo que es un tema a comentar, porque es un caso, digamos, más acercado al mundo de la empresa. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos también muchas marcas que también tienen su propio podcast. O vemos ejemplos de branding cada vez más en temas más serios. Pero ITNIC, por ejemplo, es un caso súper bueno. Sí, o sea, ITNIC a mí es... Es un tema de reputación también, ¿no? Como tienen la autoridad para han conseguido este posicionamiento, ¿no? A ver, ITNIC, no estamos hablando de una compañía como tal, sino que fueron Bernat y Jordi, y creo que alguno de sus otros socios, que empezaron a crear diferentes proyectos en paralelo
Algunos les funcionaron, otros no, otros los tuvieron en marcha bastante tiempo. Al final el que más ha funcionado ha sido la empresa de Factorial, que no es ITNIC, o sea, es una compañía en sí misma que está funcionando aparentemente muy bien. Pero lo que ellos han hecho es aprovechar eso que habían construido, que era ITNIC, como canal de comunicación con el entorno empresarial y emprendedor. Y ahí pues tienen sus entrevistas con un montón de empresarios explicando casos de éxito, experiencias que son increíbles de forma muy transparente y divulgativa, o sea, informativa. Puedes aprender mucho con ellos. Tienen las partes más similares a lo que estamos haciendo hoy, de tertulias. Em, y al final lo que construyen con esto es un ecosistema de personas que les siguen. En ese caso, no sé cuál es su tasa de conversión, ni muchísimo menos, pero probablemente una parte significativa de su audiencia son clientes potenciales de Factorial, o una parte significativa de esa audiencia pueden ser potenciales trabajadores para ellos, o sea que les puede ayudar en la parte de captación de talento, algo muy relevante. Entonces, sí, bueno, es un buen ejemplo a nivel de cómo crear una comunidad a través de esos canales como pueden ser YouTube o Spotify, em, en un sector que habitualmente no tenía una presencia tan relevante o significativa en estos canales, y no era trivial el crear una comunidad como la que se están creando ellos. Aquí, decías, Sí, porque me acuerdo una vez que me dijo Jaume, si nunca tenemos que hacer o necesitamos un SaaS, yo contrataría a gente de Factorial. Porque le han aportado tanto valor durante tanto tiempo que sientes esa conexión con ellos, ves que están al día, ves que hablan de cosas relevantes, que son muy capacitados, y al final, cuando pasas suficiente tiempo en una plataforma con esa gente, eso te genera una sensación de compraría a esa gente. aquí, tomando el concepto de gente y lo que tú estabas hablando al inicio de poniendo nombre a la gente de ITNIC, la audiencia que sigue, ¿más marcas o más personas? Porque a mí a veces me explota la cabeza, ¿no? Es decir, tú puedes generar un contenido como empresa brutal, vídeos, recursos, y después te sale alguien que pones tu cara, simplificando, en una situación a lo mejor más cotidiana y se disparan los likes, ¿no? Y Sí. por eso esto es la audiencia, somos un poco, porque al final todos somos audiencias, somos un poco particulares, ¿no? Te voy a dar una respuesta un poco filosófica que seguro que Dani va a poder aterrizar mucho mejor después, pero al final lo que decíamos al principio, una marca es la percepción que tienen las personas sobre ti. Y ese sobre ti puede ser sobre una persona, sobre una compañía, sobre un producto, sobre algo no personificado, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué es una compañía también? Al final, una empresa es un conjunto de personas con un propósito o objetivo común. Y cada una de esas personas tiene su propia marca, más o menos trabajada, de forma más o menos voluntaria, con lo cual no es un blanco o negro. La marca que hay detrás de una compañía es la percepción que tenemos de esa compañía. Y eso incluye cuáles son los objetivos de esa compañía, cuál es la forma de trabajar y cómo son las personas que hay dentro de esa compañía, cómo comunican conmigo las personas de esa compañía. Con lo cual, no es ni blanco ni negro, es un gris, y todo es relevante, tanto la parte de que construimos todos como conjunto, pero cómo somos cada uno de nosotros individualmente también, y qué percepción tienen de ello el resto de personas. Esa respuesta a nivel de negocio muy buena, pero es que también a nivel de branding tiene mucho sentido, a nivel psicológico, que al final el branding, una parte muy importante es como los sesgos psicológicos. ¿Cómo compite el branding con eso? No compites, o sea, simplemente cuando generamos o cuando nos sentamos en la mesa a decidir qué contenidos o cómo vamos a hablar hacia afuera de la marca, hay dos approach, o sea, dos formas de verlo. Una forma de ellas es
vamos a hablar de la empresa, desde la gerencia decidimos que queremos hablar de esto, esto, esto y esto. Y yo voy a hablar de yo. Y la otra es, voy a analizar a quién le hablo y voy a ser un poco coherente en cómo me introduzco a esa persona. Nosotros hablamos mucho siempre de que queremos meter verdura. Para nosotros verdura son charlas así, de aterrizar conceptos al negocio y ayudar a emprendedores. Sí, por decirlo de modo rápido, la verdura es un tostón normalmente. Sí, pero igual el tostón nos hemos dado cuenta que si a la gente le gustan vídeos de prensas hidráulicas, pues entra con una prensa hidráulica y mételes verdura. No es nuestro caso, no queremos hacerlo tan fácil, pero a veces tienes que entender un poco la audiencia y decir... Sí, "Oye, ostras". cuéntalo bien ese concepto, porque para nosotros por lo menos es algo que no he visto a nadie más hablar de ello, pero para nosotros es algo que está en nuestro día a día a la hora de definir cómo van a ser estos contenidos. Sí, es una lucha. A mí me gusta más cuando hablas de donuts, pero... Exacto, es la... Sí, nosotros tenemos una lucha entre los donuts y la verdura. El donut es lo que sabemos que le gusta a la gente y básicamente es entretenimiento. Más que lo que le gusta, lo que... Le capta atención, ¿no? Exacto. Esto es top scroller que cuando tú estás perdido por las redes, te llama la atención, te quedas ahí y lo pasas y te olvidas al cabo de 10 segundos. Y lo otro es lo que debe comer la gente. Que si tú eres emprendedor, también te puedes distraer, pero te va a interesar la verdura y debes comer verdura para tu sano desarrollo del proyecto. Con lo cual, a lo largo del tiempo, la persona que solo ha comido donuts está más insatisfecha, pero la que ha conseguido ser consistente comiendo verdura, en esa comparativa que hacemos nosotros, es la que está en una mejor situación, en ese caso porque o se habrá formado o porque habrá aprendido algo que es interesante para él o ella. No, pues siguiendo con esto, es decir, como empresa que tiene que contratar servicios, ¿tú qué haces? ¿Un takeaway o tú te lo cocinas en casa esto? Claro, eso es buenísimo, eso es un dilema. O sea, va a depender mucho de lo que tengas. Si tienes producto, igual es mejor que lo mandes a la gente, lo vaya probando, te manden los vídeos tal, y intentarlo cocinar en casa. Depende en qué fase y financiación. Pero, por ejemplo, el dilema es clarísimo hoy en día. Contrato a alguien de marketing y me cuesta como coste de empresa bastante ese sueldo, o contrato una agencia que es un coste mensual y cómo lo gestionas. Pero al final, para mí, de lo más importante de todo esto es quién va a tomar esa decisión, de dónde nace esa decisión. O sea, creo que la persona que más de branding tiene que saber es como la gerencia o el CEO para entender quién son. Y sin miedo abrirse y expresarse, porque el mucho miedo que hay es de que la marca se desprestigie. Es un miedo lícito, porque no sabes con quién trabajas. Sí, aquí hay un concepto también que me gustó mucho, que nos compartió Dani cuando entró y que desde ese momento ha estado muy patente en todo lo que estamos haciendo. Y es, ¿hablamos de dentro para afuera o de fuera para adentro? Esta era mi siguiente pregunta. Vale, pues igual Dani, creo que nadie mejor que tú mismo para explicarnos este concepto, que creo que es muy relevante. Claro, este concepto es como si tú apareces en un evento con mucha gente y te presentas a una persona nueva y de golpe te pones a hablar sobre tu empresa. Y no le dejas hablar ni le preguntas. Entonces, esto lo que hace es que vas a incomodar, que no va a ser relevante. Muchas marcas trabajan con posts muy trabajados, muy buena imagen, pero solo hablan de ellos. Hoy tenemos esto, esta oferta, esto de este servicio, tal. Pero no es para nada relevante con la persona que quieren tener una conversación. Entonces aquí hay que utilizar el poder de las redes sociales para también captar un poco de información, la data que hablábamos antes, incluso hacer encuestas o incluso preguntar a gente, clientes que ya tienes. Ostras, ¿tú qué miras? ¿Tú qué consumes? Intentar entender qué consume la gente de nuestro entorno para también comunicar, digamos, hacia ellos. Si yo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, desarrollamos producto, pero para los emprendedores es muy relevante ciertos temas, esta semana hay el mobile o esta semana hay no sé qué, vamos a ir allí y les vamos a traer las novedades de diseño industrial que hemos visto en el mobile que son relevantes para ellos. Y te vas a poder acercar a ellos. En cambio, si durante esa semana del mobile solo publicamos, hacemos esto, somos los mejores en esto, seguramente están bombardeados, saturados de esto y scrollen y se te vayan. Vale, yo aquí quería ir un paso incluso un poco más profundo, que es el marketing interno. Es decir, creo que alguna vez también lo hemos comentado,
de que no solo es una herramienta hacia afuera, sino que en este momento que es importante también retener el talento, ¿no? Y poder generar un equipo, ¿no? Y ¿cómo se puede trabajar internamente, ¿no? ¿Cómo trabajamos el marketing interno? Sí, el branding a nivel de... El endomarketing. Sí. Ah, el endomarketing. Sí, Este esto concepto, de- sí. este concepto que nos cuesta tanto aquí también, pero es súper importante y creo que es como la clave de la retención del talento. O sea, hay para mí una bastante súper apasionante del marketing, es como el marketing que haces hacia adentro para que tus empleados estén más motivados, incluso la persona misma que está trabajando, porque al final es como alinear y recordarte en tu día a día porque estás trabajando. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno sería hacerte un calendario de tu equipo que estáis trabajando y os veis cada día, o tu familia conoce bien tu trabajo. O sea, ese hablar de una persona en el trabajo, darle relevancia. Por ejemplo, esto trabaja muy bien los equipos de Fórmula 1, porque es gente que viaja durante todo el año, está muy alejada de sus familias y tienen una serie de vídeos donde hablan de el ingeniero de pista que hace esto, o el responsable, o incluso más fácil aún, la persona de prácticas que ha entrado y está trabajando en esto. Y le hacen como una entrevista, detallan muy bien todos sus pasos, y eso al final es una herramienta muy potente de retención de talento y de motivación, y también de coherencia. Y que aquí a nivel de negocio nos rompemos la cabeza muchas veces en team buildings y será como una pequeña parte. Ujú. Y, por ejemplo, si alguien quiere empezar a trabajar el endomarketing, Endomarketing. ¿qué primeros pasos tendría que hacer? Es que esto daría para otra tertulia, seguramente, pero para que alguien que a lo mejor hoy le pueda parecer interesante. Deberías conocer muy bien tu plantilla. Seguro que Jaume esto me lo va... Yo creo que lo resumiría diciendo que se trata de trabajar bien la comunicación internamente, en todos sus aspectos. En el uno a uno, en cualquier acción de comunicación que puedas hacer, ya sea por medios digitales, aunque sea internamente, en sesiones de trabajo conjuntas, al final retener, motivar y tener incentivado a todas las personas que forman parte de esa compañía es imprescindible. Es una de las tareas más complejas y al mismo tiempo más relevantes que tiene la propia empresa. Y la forma de ejecutarlo va a depender muchísimo de cada compañía. Es muy diferente. Un equipo de 3 personas, uno de 50, uno de 50.000. Es muy diferente en función de qué tipo de personas forman parte de esa compañía, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones. Entonces, trabajar la comunicación en todos los aspectos. Vale. Bueno, a mí lo que me parece es que sí que a lo mejor hemos empezado hablando mucho de contenido, mucho de datos, mucho de estrategia, pero al final el branding es mucho más allá de tener un logo bonito, ¿no? Y de tener una campaña de posicionamiento atractiva. Y no sé, para ir cerrando, ¿no? ¿Podríamos compartir algunos tips, ¿no? Para alguien que ha descubierto que el branding puede ser algo muy relevante para su negocio? ¿Qué sería el primer paso que podríamos proponerles? ¿Unas herramientas? ¿Una metodología? Nosotros siempre que trabajamos con una marca nueva, con una compañía nueva, lo primero que hacemos es una fase de análisis. Y ese análisis integra conocer a quién se dirigen, cuál es su propuesta de valor, qué es lo que están ofreciendo, cómo lo están haciendo, quién está compitiendo contra ellos, no únicamente a nivel de productos sustitutivos o servicios sustitutivos, sino competencia puede ser más o menos directa. Entonces, la primera etapa la primera fase de trabajo es comprender a quién te diriges,
qué quieres comunicarle y qué recursos tienes disponibles para hacerlo. ¿De qué base estamos partiendo? A partir de aquí, definimos una primera hipótesis de trabajo. Y esta primera hipótesis puedes trabajarla con una agencia con mucha experiencia, o si tienes pocos recursos, por ejemplo, puedes hacerlo tú mismo y con sentido común. No es tan crítico. Al final es qué quiero conseguir. Quiero hablarle a estas personas y transmitirle un mensaje que vaya por aquí. Ahora voy a analizar bien esas personas, ¿no? ¿Dónde tienen su atención ahora mismo? ¿Por qué canales puedo comunicarme con ellos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les gusta? ¿Qué desean? ¿Qué quieren ver? Porque si yo les intento transmitir algo que no quieren oír o que no quieren ver, van a pasar de mí. Entonces, ¿qué es lo que están buscando de forma consciente o inconsciente? Pero debe ir alineado con lo que yo estoy haciendo, con quién soy yo como marca, como empresa, y qué les puedo ofrecer a ellos. Debemos alinear estos mensajes. Y a partir de aquí es cuando empezamos a definir qué canales o qué herramientas vamos a utilizar. Y aquí la lista puede ser infinita. Podemos hablar de redes sociales y si quieres vamos a ello un poquito y ponemos algunos ejemplos. Sí, Dani, algo de creatividad. Venga, este año con 100 euros de budget, ¿qué podrías hacer para empezar a arrancar esto? Me los quitan de las manos, ¿no? 100 euros, va. Vale, hay una fase, Jaume, es muy bien entender las fases, pero la fase que nos encontramos, el 90% con la gente, es la fase de awareness. Vamos a hablar sobre un tema que creemos que la gente tiene que tener conciencia. Si por ejemplo eres profesor de gimnasio, vamos a hablar sobre la salud. O si en tu caso eres una empresa tecnológica que hace piezas de robótica, vamos a hablar sobre las novedades de robótica, sobre la importancia de robótica. Primera cosa que podrías hacer, que es gratis, es crearte un Instagram y empezar a buscar todos estos temas, hashtags, todas las páginas que sean tendencias de esto, para también estar al día y ver cómo la audiencia reacciona con ello. Ahí verás gente que pone comentarios y puedes interactuar con ellos, puedes seguirles, puedes ver qué les interesa. Para luego crear una primera página donde tú vas aportando valor y simplemente te estás empapando de tu contorno, de tu entorno, todo el contexto que está asociado a ti. Otra herramienta muy buena que hemos descubierto este año y creemos que está muy hablada, pero la clave es el UGC, el User Generated Content, la capacidad que tienen algunas personas de que tú le mandas un vídeo, ellos te pueden hacer un review de tu producto, en el caso de tener producto, que es muy interesante, y no suben ese vídeo en su cuenta, ni siquiera la gente les va a poner cara, porque te lo van a enviar a ti por un pequeño coste. Y las plataformas como TikTok ya lo tenían instalado desde principios de año, pero Instagram se ha sumado ahora en una capacidad de poder hacer colaboraciones con gente que te da la oportunidad de coger su producto, hacer un vídeo en review, te paga y tú ni siquiera en tus redes sale nada. Eso es muy potente, conecta con bastante gente y vemos cada vez marcas acercarse más al user. Y para completar ese budget de 100 euros, nos quedaría igual FreePic. Ha sido un descubrimiento muy grande, que es como una plataforma donde hay muchísimas capacidades de inteligencia artificial. Al final ha salido, ¿eh? Ya tenemos el TIC de inteligencia artificial. Pero creo que este año la inteligencia artificial ha tomado otra dimensión y que permite el branding realmente aterrizar y ser real. O sea, hasta ahora igual lo que veíamos eran capacidades generativas muy potentes, pero ahora ya vemos que hay IAs que son muy constantes y que te permiten, por ejemplo, hazme la etiqueta de este producto un poco diferente, cámbiame el color. Y esto para productos es genial. O sea, esto para empresas creo que está súper bien, que cada vez es más constante, más sólido y tienes modelos que puedes realmente hacer cosas pequeñas. No quieres hacer con ella un super spot publicitario. Igual quieres probar 3 colores diferentes de una colonia, lanzar anuncios y ver cómo funcionan. Claro. Bueno, yo quería daros las gracias por la charla de hoy. También diría que debajo en los comentarios todos estos temas que has estado hablando, por ejemplo, del FreePic, ¿no? Que si alguien está interesado puede ponerse en contacto, le podemos enseñar cosas que hemos hecho en el estudio, comentar experiencias. Por lo tanto, también animarles a que interactúen un poco con el canal. Y nada, chicos, ha sido enriquecedor para mí.
más allá del mundo del branding tradicional, ¿no? Y junto con los capítulos de marketing que llevamos trabajando, creo que tenemos esta visión que nos acerca más a lo que es este mundo del diseño y la industria y el mercado, ¿no? Que a veces lo olvidamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.